¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. El pasado 21 de julio concluíamos la sexta temporada de Vía V, convencidos de que durante el verano sucedería algo. Lo cierto es que hemos tenido que esperar hasta hoy, 30 de agosto, para anotar una fecha en el calendario político. Mariano Rajoy ha pronunciado esta tarde su discurso de investidura, hora y 20 de palabras que dejaron la convicción de que Rajoy sabe que va a fallar en su pretensión de ser elegido presidente del Gobierno por la Cámara Baja. Las votaciones, seguro que ya lo saben, serán mañana y el próximo viernes, pero si lo que hoy esperaban era emocionarse con un líder político en un momento histórico insólito, siento que tendrán que esperar. Así que cuando pasan unos minutos de las 10 de la noche, nos proponemos en este programa especial analizar este singular tiempo que se abría el pasado 20 de diciembre. La irrupción de la llamada nueva política permitió que algunos dedujeran que arrancaba en España un nuevo sistema de representación, pero en apenas un año lo único que tenemos es parálisis e incertidumbre. Así que les invito a acompañarnos durante la siguiente hora y media para arrancar las frases que hoy ha dejado en su discurso. No sería justo nublar ese horizonte de prosperidad o malograr la recuperación en marcha por culpa de la parálisis política. Es la única posibilidad real de que España pueda disfrutar de un gobierno moderado que no sea una aventura de radicalismo, ineficacia e incertidumbre. Difícilmente se me ocurre un mayor daño a la democracia española que decir a los ciudadanos que su voto ha sido inútil. Yo solo no puedo dar a los españoles lo que yo creo que necesitan. Estamos ante una responsabilidad compartida, ante la que nadie debe mostrarse indiferente. Pablo Arangüena, muy buenas noches. Hola, Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. José Luis Barreiro, muy buena noite. Lourenzo Fernández Prieto, muy buena noite. Domingo San Pedro, muy buena noite. Muchas cosas que analizar en este discurso del presidente del Gobierno en funciones, que aspira a seguir siéndolo durante la próxima legislatura. En el caso de que no lo consiga mañana, todavía tiene la oportunidad de hacerlo el próximo viernes, pero el tono de hoy de Mariano Rajoy parece indicar que los números van a seguir sin salirle. Así que antes de escuchar con detalle lo que hoy ha pasado, traslado una primera pregunta a la mesa. Roberto, ¿quién tiene la responsabilidad de que a 30 de agosto estemos hablando de la posibilidad de que haya unas terceras elecciones? Bueno, si hay que señalar una responsabilidad concreta, sin duda alguna, el Partido Socialista. Yo no tengo ninguna duda de que en estos momentos, si hay elecciones, si las hay, que es cosa yo creo que altamente probable, la responsabilidad es de quien tiene la llave de la formación de gobierno en estos momentos, que es el Partido Socialista. Yo creo que esto es algo, en fin, sobre lo que no hay duda, ¿no? Pablo. Pues yo creo que Mariano Rajoy y el Partido Popular. El que puede desbloquear la situación es Mariano Rajoy, que por las razones que sea se ha negado en todo momento a dar un paso atrás en una situación de absoluta excepcionalidad de este país que requeriría objetivamente ese paso atrás. Y es el auténtico tapón de la política española en este momento. José Luis Barreiro. A ver, eu creo que hai dous que habría que señalar, porque os dous rompen a tradicional compostura que tiñamos nestes casos. Un é o PSOE, obviamente, que creo que habendo gobernado e creo que tendo a capacidade neste momento de loitar pola permanencia dun sistema e xogar dentro dele o que quere xogar, pois parece que se entregou a unha idea de que non pode xa competir se non compite cos novos coa nova izquierda, coaligado con eles. E eu creo que esa é a responsabilidade fundamental. A outra é, obviamente, a ruptura que se produceu na dereita polo problema da secesionista. É dicir, este tema resolvíase tradicionalmente como as dereitas nacionalistas, digamos. Nacionalistas, sí. Esta vez non se pode resolver porque é imposible dialogar con eles. Por tanto, porque se neste momento tuéramos a tradicional posición de PNV e CIU, a tradicional dos dous, isto estaría resolto na primeira. Na primeira non sei que non daría tempo, sí, pero nesta estaría resolto sin ningún tipo de problema. E agora non está porque está cruzado aí un tema que a mí non me extraña que Mariano Rajoy hoxe lle dera unha importancia moi grande dentro do discurso porque está afectando duramente a maneira... Falaremos deso, falaremos tamén da reacción do PNV, que foi moi contundente na valoración que fixo desas palabras de Mariano Rajoy, pero, Lourenzo, a quen atribúes ti a responsabilidade deste particular momento político, deste parón institucional, no que parece que non somos capaces, non somos quen de sair? Bueno, eu creo que isto, entre as moitas razóns, ten unha bastante obvia, e son os votantes. Os votantes tomaron decisións en función das posibilidades que tiñan, en función de escapar de partidos que entendían que eran corruptos, que estaban desgastados, que eran bella política, como se chamaba, e iso deu lugar a un resultado.
hai un discurso, pero logo hai matemáticas, e as matemáticas dan o que dan. E logo, efectivamente, coincido, eu creo que a exclusión de calquera posibilidad de negociación despois das primeiras eleccións e tamén agora despois das segundas dunha importante número de partidos e, por tanto, de votantes do País Vasco e de Cataluña dificulta o que sempre fora unha solución. Efectivamente, sempre había unha vía de solución. Que ocorre, polo tanto, neste momento? Que hai 8 millóns de votos frente a 15, 8 millóns de votos do Partido Popular frente a 15 dos demais, que, bueno, agora suman unha parte dos de Ciudadanos, pero, efectivamente, desde o punto de vista, os números se poden facer de moitas formas. Se o facemos en términos de votantes, pois é evidente que hai, en fin, un tercio dos votantes que non chegan para formar un goberno, por moito que diga Rajoy, que é de sentido común por el bien de España, que a mí me hagan presidente. Domingos, os espectadores, como lles explicamos o que está acontecendo? Quen ten a culpa do que está acontecendo? Porque as enquisas siguen dicindo que se volvéramos a votar as cousas serían bastante parecidas, non? É evidente, non tanto en decembro como a partir das eleccións de xuño, a clave de bóveda de todo da posible formación do goberno pasa polo Partido Socialista, por tanto, non pode haber goberno se o Partido Socialista non ten unha actitud proactiva de cara á formación dese goberno. Eso parece bastante evidente, non? Ahora, máis aí de sinalar como culpable a un ou outro, bueno, eu penso que hai unha responsabilidade tamén compartida entre os principais partidos polas liñas vermellas que se poñen por un lado e por non ter feito suficiente, non? Hai posturas que non se moveron dunha maneira dirixida cara á formación de goberno, non se explorou o suficiente os contactos, posiblemente porque ao outro lado tampouco haxa interés en abrir esa exploración, pero sí é certo que hoxe vimos a un Mariano Rajoy hasta certo punto inmóvil, con moi pouca capacidade creativa de abrir a maioría coa que se presentou ao propio Congreso, non? Bueno, imos enseguida a analizar ese discurso de Mariano Rajoy, como visteis al presidente del Gobierno en funciones, pero quería, antes de empezar a analizar la jornada, detenerme en algo que sucedía hace unos pocos meses. Recordarán que el pasado 1 de marzo era Pedro Sánchez el que trataba de conseguir la confianza de la Cámara para convertirse en presidente del Gobierno. Optaron por un modelo de debate de investidura que el Partido Popular ha copiado finalmente, con una intervención única del aspirante a presidente por la tarde, como ha sucedido hoy. En aquella ocasión el PP fue muy crítico con la decisión que tomaban los socialistas, a pesar de que, como sabemos, han reproducido miméticamente ese mismo esquema. Vamos a recordar, decía, las cosas que decía Mariano Rajoy en aquel debate de investidura y cómo se refería incluso al pacto que entonces habían suscrito los socialistas con Ciudadanos. Y así comienza el vodevil de la negociación a dos bandas, que nos ha tenido entretenidos como una comedia de enredo. Este rigodón con cambio de parejas, la solemnísima firma de un acuerdo de muy limitada relevancia, es que se trata de una candidatura ficticia, irreal. Ha consumido el mes en postularse para un puesto a sabiendas de que no reunía las condiciones para obtenerlo. Viene aquí sin gobierno, sin apoyos, esperando que lo demás le arregle lo que usted no ha querido arreglar, porque su señoría estaba pensando en algo que le importa mucho más, su propia supervivencia. Yo, como usted sabe, no necesité un mes. Nadie lo necesitaba. Ya verán cómo lo entienden, a pesar de ser ustedes. Ya verán cómo lo entienden. Bueno, lo cierto es que Rajoy también ha acudido hoy a la Cámara sabiendo que no tenía los apoyos necesarios para formar gobierno y que probablemente, o no, pueda no llegar a tenerlos. ¿En qué es distinta la estrategia que Sánchez puso encima de la mesa en el mes de marzo y la estrategia de Rajoy de hoy? Teniendo en cuenta además que entonces Rajoy no quiso someterse a la confianza de la Cámara. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que es absolutamente diferente, ¿no? Más allá del hecho de que Rajoy, yo creo que ha acertado, el tono es un tono que es el suyo, ¿no? Yo creo que ha acertado dando por supuesto que no va a salir, que es lo que sabe todo el mundo, que no va a salir. Mientras que en su momento Sánchez hizo un discurso dando por supuesto que tenía posibilidades cuando todo el mundo sabía que tenía 131 escaños. Claro, pero a Sánchez se le criticaba que, sí, sabiendo que no iba a salir, no, pero yo creo se presentaba igual. No, yo creo que es radicalmente distinto, por una razón. Pero Sánchez acepta ser candidato a la investidura en unas condiciones en las que no tenía ninguna posibilidad de formar gobierno. Ninguna posibilidad de formar gobierno porque la posibilidad de formar gobierno era con Ciudadanos
y sumaban 130 escaños, ¿no? 130 escaños. Y por tanto, la única posibilidad era o bien que incorporar a Podemos a un pacto con Ciudadanos, y todo el mundo sabía que eso era absolutamente contradictorio, porque por activa y por pasiva los dos socios habían dicho que en ningún caso iban a pactar, o bien conseguir, y esto se ha dicho en estos días como si fuera irrelevante, conseguir el voto del PP. Hombre, es bastante disparatado que el que ha sacado 85 escaños pretenda ser presidente con el voto del que ha sacado... No es igual de extraño aspirar, aspirar a que el Partido Socialista se abstenga, que es lo que está pidiendo el Partido Popular. No, yo creo que es totalmente distinto. Primero, yo creo que la situación sería más o menos comparable si hoy Rajoy se hubiera presentado a la Cámara con sus 137 escaños, con sus 137 diputados. Hoy se ha presentado a la Cámara con 170. Es decir, a él le faltan 6 para la mayoría absoluta y a Sánchez le faltaban 45. 45, no es lo mismo que te falten 6 que te falten 45 escaños. Es radicalmente distinto. Y cuando Sánchez acepta, sabe que no tiene ninguna posibilidad de salir presidente, o sea, sabe perfectamente que no tiene ninguna posibilidad, como efectivamente ocurre, no es capaz de sumar a nadie, salvo a Coalición Canaria, no digo, sobre el pacto inicial. Bueno, los mismos que suma el PP, finalmente. No, el PP suma 170. No, las mismas alianzas que teje finalmente el Partido Popular. Sí, pero con la diferencia, insisto, de que en un caso son 170 escaños y en otro son 131, que es una diferencia sustancial. Y luego hay una cosa, y es que la, diríamos, lógica de que el ganador de las elecciones espere que un partido de gobierno, un partido institucional que ha gobernado España durante años, que sabe que no tiene ninguna posibilidad de gobernar, se abstenga, es una posibilidad razonable. Es decir, yo creo que Rajoy, y con Rajoy la mayor parte de los medios de comunicación, las asociaciones empresariales, una parte de los sindicatos, creían que finalmente el Partido Socialista se iba a abstener. Es decir, esto lo creía mucha gente, incluso en el Partido Socialista había mucha gente que estaba a favor de que se abstuvieran. Por tanto, yo creo que la esperanza razonable de salir elegido presidente era razonable. Ahora sabemos que no, pero era razonable cuando él acepta la investidura. Mientras que la situación de Sánchez era radicalmente distinta porque no tenía ninguna posibilidad de salir elegido presidente. Pablo, ninguna. Yo discrepo un poco de Roberto en el sentido de que hubiera menos expectativas de que saliera adelante la investidura de Sánchez que Rajoy en este caso, ¿no? Yo creo que es sabido que Rajoy no va a salir en este caso porque el mensaje del no es no ha sido muy contundente, ¿no? Y por otra razón, que es, como he dicho muchas veces, que Rajoy no está dispuesto a dar un paso atrás. En la negociación previa a ese acuerdo, si Rajoy hubiera ofrecido dar un paso atrás, hubiera sido posible desbloquear la situación. Ofrecido negociar marchándose. Claro, claro. Sí, sin duda. Sin duda. Por razones que luego, si me permitís, explicaré. Y en cambio, en la ocasión anterior había una posibilidad más alta de que se produjera un desbloqueo de la situación, que era sencillamente que Podemos, pues, aspirando a propiciar un cambio en España, en un momento determinado, o bien entrar en la negociación, o bien simplemente se abstuviera, ¿no? Por tanto, yo creo que objetivamente había más posibilidades en el anterior intento de investidura que en esta, ¿no? Esta sabemos con total certeza y seguridad cómo va a acabar. ¿Es irrelevante para ti el que en un caso sean 131 escaños en los que apoyan al gobierno y en otros 100 sean... Pero ¿por qué Rajoy? Es relevante, claro. pero también es muy relevante que el resultado final, si se hubiera incorporado Podemos al anterior pacto y hubiera propiciado con su abstención que se hubiera aprobado, hubiera sido los números más cuantiosos que en este caso. Desde el principio que no se iba a incorporar, mientras que había posibilidades razonables de que se incorporase el Partido Socialista, como estaban a favor de que se incorporase Alfredo Pérez Rubalcaba, Felipe González, Alfonso Guerra, también había en Podemos, ¿cómo se llama el que fue ministro de Fomento? Vamos a ver, un sector muy importante del Partido Socialista, sí, algunos dirigentes históricos, por tanto, la expectativa de que el Partido Socialista se iba a tener una expectativa razonable. Hay un sector importante de Podemos que era partidario de propiciar ese entendimiento, que era el sector pero regionalista. No con Ciudadanos. Eran partidarios de propiciar un entendimiento con el Partido hay una reclamación yo creo pública. Que sí con Ciudadanos. A ver, ¿se pueden establecer comparaciones entre las estrategias de Rajoy y de Sánchez? No. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Roberto y le añadiré dos o tres cosas muy breves. No solamente están los números, que es una evidencia, y el hecho de haber ganado o no haber ganado las elecciones. No, pero de todas maneras hay que recordar que Sánchez concurre a eso porque Rajoy renuncia. Pero no tiene ninguna posibilidad. Él da un paso porque Rajoy dice que no acude. Claro, porque no tiene ninguna posibilidad. Dice una cosa distinta. A ver, las cosas son distintas. Rajoy le dice,
Yo ya sé, y usted, Majestad, ya sabe, porque se lo han dicho, que no tengo los votos. Tampoco los tiene ahora. No, a ver. Ahora tiene los votos con los que han salido elegidas 6 legislaturas. Más votos que con los que han salido 6 legislaturas. Solo hubo 4 que salieron con más, que son 4 o 5, que son los de la mayoría absoluta. Todas las demás salieron con menos. Y salieron con elementos mucho menos complicados que el de ahora. Entonces, yo lo que quiero decir es, primero, el hecho de tener 170 en vez de 130 es relevante. El hecho de haber ganado en vez de perder es relevante en democracia. Pero es que además las segundas elecciones modifican sustancialmente la interpretación de las primeras. Nosotros lo que creímos, nosotros quiero decir menos yo, ¿verdad? Y Roberto y dos más en España, que no los conocemos, pero debe de haber. En todo caso, lo que creíamos era que el PP iba a perder, pero no dio tiempo a matarlo. Y no era eso. El PP pasó una angustia en la primera elección por una serie de circunstancias perfectamente explicables, pero en la segunda remonta y es el único que remonta. Y además gana, y además lleva 52 al siguiente. Y por tanto ese punto es enorme, marca una enorme diferencia. La segunda es que si no existe la posibilidad de que nadie vaya con votos, en las circunstancias actuales el único que puede ir es el que ha ganado, es el único que tiene justificación para abrir el reloj de la cuenta atrás sin tener votos. Porque el hecho de ganar le obliga en cierta medida a cumplir ese papel institucional que es amargo. Y por tanto, Rajoy ahora, con toda evidencia, donde ya es mucho más imposible que antes que otro lo abra y donde además tiene que suponer que ya se ha aprendido algo de la anterior legislatura, tenía que ir para abrir una legislatura. Yo además creo que su única equivocación en el día de hoy fue no haber hecho esto hace un mes. Y luego hay una tercera. No me parece normal que en una democracia avanzada y moderna se pida que para que puedan gobernar los que no han ganado, se retire el que ha ganado. Pues tendrás que explicarlo mucho, ¿verdad? Pero en todo caso yo ya te advierto, porque no me gusta ese tal, que no te lo voy a entender. Por alusiones. Rápidamente, ¿Puedo porque explicar quiero escuchar a por qué Prudencia. creo que Rajoy debería dar un paso atrás? Vamos a ver, has dicho, creo, en una democracia normal y moderna. Bueno, lo de moderna vamos a dejarlo. Lo de normal es lo que yo discuto ya más directamente, ¿no? Sobre todo que la situación sea normal. Yo lo que digo es que la situación en este país, en este momento, no es normal, es extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque tenemos el doble de la tasa de paro que hay en Europa, tenemos el triple de la media de la tasa de paro de la OCDE, tenemos una situación socioeconómica de amplias capas de la población que, por mucho que se quiera pintar idílicamente en el propio discurso de Rajoy, la situación de este país no está, ¿no? Porque en esa situación que además, en fin, la losa de la deuda pública, el incremento de la deuda pública que se ha producido en este país es muy significativo y es francamente preocupante. En esa situación se produce una guinda a todo ese pastel, que es la epidemia, el tsunami, el auténtico tsunami de corrupción. Y en ese marco, en mi opinión, y yo creo que en la de muchos ciudadanos, el responsable último de esa situación, de tolerar esa epidemia de corrupción en ese marco socioeconómico, es Rajoy. Y alguien tiene que asumir esa responsabilidad, creo. Y yo lo único que digo es, en situaciones mucho menos acuciantes en otros países, responsables políticos han dado pasos atrás, y podemos citar muchos ejemplos. La viceprimer ministra de Suecia se retiró por un tema de unas tarjetas con 2 tablas de chocolate Toblerone. O sea, por citar un ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores japonés se fue por una donación de 435 €, y así podemos seguir durante mucho tiempo, pues remontándonos a la historia. Willy Brandt se fue pues, porque le puso un espía la RDA, ¿no? Por circunstancias muchísimo menos relevantes que el hecho de que el propio tesorero del Partido Popular diga que le dio sobres a Rajoy. No solo que lo diga, sino que en su contabilidad lo tuviera anotado, y que además se haya procedido por parte de operarios del Partido Popular a destruir los discos, a borrar el ordenador de Bárcenas y a martillazos a destruir los discos, dando lugar a que el Partido Popular sea el primer partido imputado de la historia de la democracia española. Yo creo que esa situación excepcional niega que la situación sea normal, como dices tú, y determinaría o debería determinar que alguien asumiese la responsabilidad, y el que está llamado a eso es Rajoy. Eso es lo que quiero decir. Por alusiones de una respuesta muy grande a las soluciones. Son muy pequeñitas y muy rápidas. Vamos a ver. La primera cuestión es que puedo estar de acuerdo en que esto puede justificar una gran coalición en su contra, que la haga. Lo que no se le puede pedir es que, pudiendo hacerla,
resulta que la incompatibilidad de fulanito con menganito sea más importante que el tema de acabar con la situación especial. ¿Estoy de acuerdo en que puede ser la situación? Estoy de acuerdo. ¿Puedo estar de acuerdo en que la situación pueda ser especial? Pues si la situación es especial, que se junte todos ellos y la madre que les parió, todos, y que lo echen. Lo pueden hacer. Si no lo han hecho es porque no creen que la situación sea suficientemente especial. Porque pedirle al ciudadano, decirle, usted se equivoca votando a este señor, no es un modelo de regeneración democrática. Lo único que le puede decir al ciudadano es, yo lo he hecho habiendo ganado, porque somos muchos y la situación es excepcional. Y yo le pongo a usted delante de la papeleta de poner a gobernarme con Bildu, para que usted vea lo difícil que era la cuestión y para que usted entienda hasta qué punto estamos en una situación extrema. Lo que no puedes decir es, para que yo no tenga que juntar a Rivera con Iglesias, que se vaya Rajoy, que eso es lo que estás diciendo. No. Si es tan grave la situación, que se junten. Y si no se juntan, la culpa es de... Vamos a, es que ya Solo decir que yo soy totalmente partidario de que se junten. Nada bueno, a ver, Tú eres partidario de que eso. gobierne con un partido que está a favor de la independencia y con Bildu. ¿Tú eres partidario de eso? Yo de soy un partido, yo soy tú eres partidario de que el Partido Socialista gobierne en minoría. Hoy mismo sale en prensa y en Ciudadanos, Podemos y sale PSOE. un manifiesto de mucha gente pidiendo un gobierno de PSOE, de Podemos y de Ciudadanos. Yo soy partidario de que se propicie el cambio en este país con ese modelo, que fue el que se intentó en la anterior ocasión. No salió, evidentemente. Entonces pide que se aparte Rivera, que es el que no quiere. Yo no digo que sea factible en la situación actual, yo digo que soy partidario de eso. Lourenço. A ver, eu creo que eu vexo tres asuntos. Hai un problema matemático. É dicir, Rajoy non pode ser se vista como se vista e coa norma actual investido por aproximación. Ou dá ou non dá. E non dá. E Felipe González de Rubalcaba e a Caraba de Ambrosio poden dicir o que queiran, pero quen vai decidir eso é o Partido Socialista. E o Partido Socialista decidiu que non. Por agora, se cambian a dirección, decidirán outra cousa. Nun caso faltaban, ahora faltan 6 e antes faltaban 45. Eu coincido, e precisamente o que hoxe sale na prensa demostra algo. Bueno, primeiro, demostra que hai unha percepción moi madrileña do que está ocurrindo, porque tampouco falan do PNV, nin falan de Esquerra Republicana, nin falan dos catalás. Falan de Ciudadanos, de Podemos e do PSOE. Digamos, esa esquerda divina madrileña que cree que hai que evitar a todo trance e apunta unha posibilidade. Que hai 6 meses non apuntaron. A mellor se apuntaran hai 6 meses, en vez de hoxe, pois a mellor podería ter ocurrido eso. Evidentemente foi un erro, eu creo que de Rivera e desde logo de Pablo Iglesias ou de Podemos, visto hoxe e visto os resultados, non? Pero eu creo que, sobre todo, temos, e eu insisto sempre no mesmo, me parece, que asumir que temos un novo escenario e que non podemos seguir mirando a un partido que vai gobernar. A ver se dunha vez empezamos a mirar o que hai que mirar, que teñen que ser varios partidos os que teñen que pactar para gobernar. Eso é o que aparentemente está ocurrindo. Pero o problema non é quen saca máis para poder liderar desde unha minoría mayoritaria. Xa non estamos nese escenario. Non estábamos en decembro e non estábamos agora. E posiblemente en decembro, se votamos o día de Nadal, tampouco estaremos. E a terceira cuestión é que, efectivamente, ese cambio de escenario se debe fundamentalmente a que pasaron moitas cousas. Hoxe recordaba alguén algo que eu non recordaba, que a persona que puñeron a mando da lei de transparencia para solucionar todos os problemas de corrupción no Congreso dos Diputados posta por Mariano Rajoy foi este señor Pedro Gómez de la Serna. Claro, é que isto dá que pensar, non? E logo hai outro problema, que dunha vez teremos que asumir que o frontismo da dereita está desaparecendo, o cal é boísimo para a democracia. Costalle moito traballo, pero está desaparecendo. Cando falo de frontismo da dereita, falo de que no mesmo partido estaban exfalanxistas ou falanxistas e liberais que estaban incómodos todos. E iso xa non está ocurrindo, e xa está deixando de ocurrir. Que ocurre? Que se efectivamente impides que outros sectores da dereita e dos sectores, digamos, máis moderados, democristianos e liberais estén fora da discusión, que é o que ocurre con vascos e catalás e con outros, pois claro, o ámbito se reduce moito máis e ese frontismo da dereita se nota moitísimo máis. E eu creo que é o que está ocurrindo hoxe. E iso está a punto, bueno, ou de cambiar ou de levarnos a unha mala salida. Tamén pode ser, Domingos? do meu punto de vista. A ver, é certo que non se poden investir presidentes por aproximación, pero tampouco se poden crear gobernos con ilusións ópticas e eso, de alguna forma, é o que pasou nas anteriores eleccións xerais. Cando se intentou misturar nun mismo goberno, nunha mesma alianza, nun mismo acordo, a Ciudadanos con Podemos. Habida conta que, a ver, para poder facer un pacto de investidura
hai un asunto que é anatema para o Partido Socialista. E había un partido que puxo sobre a mesa poñerlle unha data, un referéndum de autodeterminación en Cataluña, e eso rompeu calquer posibilidade de que houbera unha especie de acordo das chamadas forzas do cambio. Por tanto, que non pudo ser antes, tampouco vai a poder ser agora. Así que non hai ningunha posibilidade de goberno alternativo, salvo que todos se enmenden a sí mismo, cambien liñas transversais dos partidos, pero se o PSOE antes non aceptaba un referéndum en Cataluña, non creo que este ahora en disposición de aceptalo, e, en fin, unha maioría de investidura de en torno a 170 escanos, a verdade é que se aproxima bastante a maioría e é moi similar a que acabou investindo a Zapatero no ano 2008, non? Iso é unha cousa, pero curiosamente, hoxe, encima da mesa, hoxe, a día de hoxe, non está o referéndum de Cataluña, curiosamente. Estaba hai 6 meses. Non, pero está igual, é dicir, ninguén formalmente dixo que retiraba. No, ninguén formalmente dixo. Insisto, naquele momento era unha liña vermella definida. Yo la verdad es que a veces pienso que vivimos en países distintos, ¿no? Y esto no quiero decir que en el que yo vivo sea más razonable que el que vive otra gente, ¿no? Pero da la sensación de que vivimos en países distintos. Hombre, está sobre la mesa Lorenzo, el referéndum, que la CUP acaba de poner como condición para aprobar la moción de confianza del presidente de la Generalitat de Cataluña, que se celebre el referéndum en julio del año 17. Pero que no falábamos de CUP, hablamos de Podemos. No, yo estoy hablando... También podemos hablar de Otegi. No, tienes que pactar con está sobre la mesa. Y los dos dirigentes del Partido Democrático de Cataluña, ex-CiU y Esquerra Republicana, acaban de afirmar, hace 3 días, que no van a apoyar a ningún gobierno que no convoque el referéndum. Pero estábamos hablando de Podemos. Entonces, vamos a ver, el referéndum está encima de la mesa. No, pero hay un tema que me parece más importante. La CUP. Yo puedo entender perfectamente que el Partido Socialista diga, miren señores, nosotros vamos a hacer gobierno con todos los demás. Sí, esto es una alternativa. Yo creo que ese gobierno sería muy malo para España, sería muy malo para el Partido Socialista, sería un gobierno en el que el Partido Socialista estaría en minoría, es decir, los demás diputados tendrían más diputados, los demás grupos tendrían más diputados que el que dirige el gobierno. Yo creo que eso sería malísimo para el país. Como no gobierno do PP. ¿Qué? Como si gobierna el PP, Roberto. No, si gobierna el PP, no, hombre, ¿cómo va? No. Pero ¿cómo vaya a ser? Si no entra Ciudadanos en el gobierno, tiene Claro, pero que el PP garantiza mayoría parlamentaria para gobernar. Carambas, entre 85 y 176 hay más que entre 137 y 176. Pero non dá. ¿Cómo no da? Non dá. No, vamos a ver. Teñen máis diputados en contra que a favor. Parece que hablo en chino, coño. Es decir, si el Partido Popular forma gobierno, con cualquier alianza que forme, que le dé la mayoría absoluta, tiene mayoría en esa alianza. Porque tiene 137 sobre 170. ¿Cómo no? No. O goberno vai ser un goberno minoría do Partido Popular. No, pero no estoy diciendo eso, digo en la mayoría que tú formas. ¿Quién dixo que isto? En la mayoría que tú formas. ¿Quién dixo que isto é un acordo de legislatura? No, pero es que no soy capaz de explicar mi No, yo creo que te entendemos. Si tú formas gobierno sí, y tú tienes una mayoría de 177, 178 y 179, tienes 137, tienes la mayoría de ese grupo. Tienes la mayoría de esa alianza. Sí. El Partido Socialista estaría en minoría en esa alianza. Se hace una alianza, tendría menos diputados que los que tendrían todos los demás. Y eso es terrible para un partido. Terrible. Hoy lo señalaba alguien tan cercano al Partido Socialista como Ignacio Torreblanca. Terrible para un partido. Pero voy a otra cosa. Es falta de hábitos, simplemente. No es un problema de hábitos, es un problema de democracia, de entendimiento de la democracia. Y aquí hay gente que entiende la democracia a la italiana, con resultados que están bien a la vista. No, a la italiana. A la italiana, donde gobierna el que tiene el 3,5% y acaba siendo aquello una merienda de negros. Voy a lo que voy. Yo entiendo perfectamente que el Partido Socialista diga, miren señores, nosotros vamos a gobernar todos los que estamos en contra del Partido Popular. Es decir, todos salvo el Partido Popular, Coalición Canaria y Ciudadanos, porque necesitan a todos los grupos. Necesitan a todos, porque toda la oposición, si no incluyes al PNV, suman 175, necesitarían el PNV y Bildu. Bien. ¿Y qué problema? No, el problema, bueno, tú no le verás problemas, yo le veo muchísimos problemas, pero en fin, de acuerdo, tú no le ves problemas, yo sí, esto es una discrepancia, no tiene mayor importancia, claro. Pero a mí me parece muy bien que digan, vamos a formar gobierno. ¿De acuerdo? Usted va a formar gobierno con los independentistas catalanes que plantean violar la ley, que la han violado de manera reiterada, usted plantea formar gobierno con Bildu, perfecto, nada que decir. Lo que no se le puede ofrecer al país es, yo no voy a hacer gobierno y no voy a apoyar al único gobierno posible, y no quiero elecciones, porque una de esas 3 cosas tiene que pasar. Esto es una inmensa mentira que se le está contando a la gente. O se abstiene el Partido Socialista, primera posibilidad,
o se ofrece un gobierno alternativo, segunda posibilidad, o vamos a elecciones. Y quiero decir algo más que me parece importante. No es irrelevante democráticamente, no es irrelevante el decir, mire, es que como no me han salido bien las elecciones, vamos a elecciones. No, un partido democrático tiene que ofrecer frente a una mayoría otra mayoría. No se puede ofrecer frente a una mayoría, vamos a elecciones, a ver si la ruleta vuelve a girar y ahora me sale esto, pares o impares, o me sale rojo o negro. Pero a ese juego jugaron todos. No, a ese juego ha jugado... El Partido Popular también prefirió elecciones. No, el Partido Popular no, es distinto, Fernanda. El Partido Popular, sencillamente dijo, no voy a apoyar a un gobierno en donde gobierne el que ha perdido las elecciones, que es absolutamente normal. La situación es totalmente distinta, insisto, hoy lo dijo Rajoy, pero mucho antes lo había dicho yo en el periódico un montón de veces. No digo que lo haya dicho porque me lo haya leído a mí, como es perfectamente obvio. La diferencia entre el partido, lo he dicho en esta mesa, entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la actualidad es la más grande que ha habido nunca entre el primero y el segundo partido, salvo cuando el primer partido ha tenido mayoría absoluta. Por tanto, yo puedo entender que el Partido Socialista diga, vamos a gobernar con toda eso que llamaba él un gobierno de colores. Nada que decir, perfecto, usted gobierna, ya veremos qué desastres para el país. Ahora bien, lo que no se puede es ofrecer esto, lo que no se puede decir a la gente, yo no quiero las elecciones. No le voy a votar a usted, ni voy a formar gobierno. Hombre, no, esto no puede ser. Y además no digo lo que quiero. Dejadme porque hoy, como estamos hablando, intervino, fue el discurso de investidura de Mariano Rajoy y vamos a repasar los momentos fundamentales de esa intervención en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, pendiente de todos los detalles, ha estado Marina Cabegato. Muy buenas noches, Marina. Cuéntanos. Pues 181 días han pasado desde el intento de investidura de Pedro Sánchez y sin sorpresa, hoy Rajoy ha apostado por un discurso casi de trámite en el que ha desgranado su programa electoral y ha planteado las razones por las que a su juicio se le debe permitir formar gobierno. Él ha utilizado la estrategia que la oposición ya ha calificado como o yo o el caos, describiendo los peligros que tendría para la economía prolongar esta situación. Es el ya famoso discurso del miedo. Hemos conseguido que tras 2 elecciones y 8 meses con un gobierno en funciones, la frase «España necesita un gobierno» se haya convertido ya en un clamor popular. Parece evidente que, pese a las limitaciones del Gobierno en funciones, estamos logrando que la confianza de la economía española supere la incertidumbre política que nos está acompañando durante estos meses. Sin embargo, señorías, todo tiene un límite y esto puede cambiar. De hecho, ya son muchos los avisos que recibimos desde dentro y fuera de España sobre la necesidad de contar con un Gobierno en plenitud de funciones a la mayor celeridad posible. En caso contrario, las cosas se podrían torcer y evolucionar a peor. Y, por tanto, no sería justo nublar ese horizonte de prosperidad o malograr la recuperación en marcha por culpa de la parálisis política. Es la única posibilidad real de que España pueda disfrutar de un gobierno moderado que no sea una aventura de radicalismo, ineficacia e incertidumbre. No existe alternativa que responda a los deseos de los españoles, que atienda a sus intereses, que cubra sus necesidades, que suscite confianza y que esté en condiciones de intervenir inmediatamente. Si existiera, sería para otra cosa. Sería para conformar un modelo de gobierno de 1000 colores, radical e ineficaz, que ni conviene a España ni desean los españoles. Bueno, escuchábamos a Rajoy diciendo España necesita un gobierno. Enseguida os voy a preguntar por qué os ha parecido Rajoy, cómo ha estado, si dijo lo que tenía que decir, pero permítanme que hagamos una comparación entre esa España necesita un gobierno y algo parecido que decía Pedro Sánchez en el mes de marzo. Yo les pido la confianza para construir un gobierno de cambio. Me ofrezco a presidir un gobierno del bien común basado en 2 principios, el bien general y el sentido común. Porque España necesita con urgencia un gobierno, España necesita con urgencia un cambio y España necesita con urgencia un acuerdo político que produzca ese cambio. España necesita un gobierno con urgencia. Los españoles han señalado con claridad su preferencia por el Partido Popular. Como digo, España necesita un gobierno eficaz y lo necesita con urgencia.
Bueno, pues la misma frase. España necesita con urgencia un gobierno, repetida por los dos aspirantes, por los dos políticos que han buscado la confianza de la Cámara en los últimos meses. Pablo, os pedimos una valoración un poco de Rajoy. ¿Cómo has visto tú a Rajoy? ¿Qué calificativo utilizarías para definir el papel que ha jugado hoy en la tribuna del Congreso? 3, pero no son míos. Me remito a lo que dijo Girauta, creo que es el portavoz, ¿no? de Ciudadanos. Ciudadanos, después del discurso de Rajoy. Dijo que le había, es decir, literalmente empleó 3 palabras: falta de ilusión, de energía y de convicción. No, dijo correcto también. Dijo correcto también. También dijo correcto. Sí. Bueno, yo lo que escuché fue literalmente la frase que le había faltado ilusión, energía y convicción, y que si no la ponía él, ¿quién la iba a poner? No cito literalmente, esas 3 palabras sí, pero el resto, si non é vero, ben trovato. Y bueno, yo un poco creo que por ahí van los tiros, ¿no? Él ha dado un discurso de trámite sabiendo que, bueno, primero que ni le apetecía dar ese discurso, probablemente ya no le apetezca dar ningún tipo de discurso, porque esté ya en una órbita diferente, ¿no? Probablemente esté aquejado del síndrome de Moncloa. Y bueno, un discurso, como digo, rutinario y falta de energía. Pero me han llamado la atención algunas cosas que rapidísimamente las comento. Primero, ha dicho algunas cosas directamente, yo diría que delirantes, ¿no? Ha vuelto a repetir lo de que España es la nación más vieja, más antigua de Europa, ¿no? Bueno, esto no es así. Hay aquí un historiador, pero vamos, yo no soy historiador, pero hay muchas naciones, sin ir más lejos, en nuestro entorno. Portugal, Francia, son 2 naciones más antiguas que la española, ¿no? Se mire como se mire. Pero hay muchas más en Europa, más antiguas que la española, ¿no? No sé por qué tiene que decir estas cosas, o sea, son temas que son entre lo exagerado y lo disparatado, ¿no? Luego ha dicho que si se lleva adelante este acuerdo, España se va a convertir en una potencia económica de primer orden, ¿no? Esto de la potencia económica de primer orden es una expresión que él ha repetido en alguna ocasión en los últimos tiempos. Hombre, esto, en primer lugar, si comparamos este acuerdo con el anterior, con el del PSOE, y se está diciendo por parte de los propios suscriptores del acuerdo que 100 de las 150 medidas son sustancialmente equiparables al acuerdo que habían suscrito PSOE y Ciudadanos, el propio Rajoy dijo, lo vimos antes, que era un acuerdo de muy limitada relevancia, ¿verdad? Pero ahora nos dice que si se suscribe este acuerdo vamos a ser una potencia económica de primer orden. La contradicción es evidente, ¿no? Pero apelar siempre a que España es o puede ser o está siendo, está llegando a ser una potencia económica de primer orden es directamente oscila entre la mentira y el disparate, ¿no? España no es una potencia económica de primer orden y desde cualquier tipo de magnitud que se analice no lo es ni lo va a llegar a ser a medio plazo, ¿no? Y luego el tema del crecimiento, siempre está con el crecimiento, con que España es el país que más crece de Europa. Esto no es así, ¿no? Hay países que en el año 2015 crecieron más que España y los puedo citar, ¿no? Por tanto, el discurso está plagado de incorrecciones, de una especie de apelaciones a grandes conceptos que no se sabe a cuento de qué vienen y de cosas que manifiestamente pueden ser disparatadas. ¿A ti te gustó, Rajoy? A ver, me pareció que estaba realista. Por tanto, no era un discurso... ¿Te emocionó? No, pero no esperaba. No esperabas eso. A ver, yo ya no espero eso ni de casi nadie. Y además espero que los discursos de investidura pasen a ser lo que fue este, que es que en vez de hacer el repaso general a todo lo dicho en las campañas, a todo lo que componen los programas políticos, a todo lo que nos han informado de acuerdo con las posiciones de los partidos de los últimos días, sea el estado de la cuestión en este momento. Esto es lo que tenemos y con esto es lo que se puede formar un gobierno. ¿Me sale o no me sale? Y eso es el discurso de investidura. Yo he dicho muchas veces que el discurso de investidura tiene que ser más pequeños y tiene uno que llegar. Con los mimbres que hay se puede hacer este cesto, y ese es el cesto que quiero hacer yo. Y no tienes por qué remontarte a nuestros primeros padres para empezar a justificar, como dicen algunos, no le ha dicho nada al PSOE. Al PSOE está todo dicho, y al Ciudadanos está todo dicho, y está todo dicho ayer por la tarde, ¿verdad? Y por tanto, es normal que se aburra tanto la gente, quiero decir, porque en esto sí que hubo un cierto consenso, que fue un poco soporífera la intervención de Rajoy. Un discurso de investidura le pasa un poco como a las homilías sobre San Agustín, ¿verdad? No suelen ser entretenidas. Pero no es una pero pena, no dejan de ser interesantes y pueden estar bien hechas. Podían serlo, ¿no? En una circunstancia como esta no puede serlo por una razón muy sencilla, que es a donde quería ir. Él sabe perfectamente que tiene la investidura perdida. ¿Y por qué lo sabe? Porque se lo han dicho. ¿Y por qué se lo han dicho? Porque se lo están diciendo con unos tipos de razonamientos que son auténticas chuminadas. Este es su problema, resuélvase usted con los que yo no me he querido resolver, pacte usted con los independentistas que a mí me pusieron trampas para el partido, pero a usted no se las han puesto, e incluso han utilizado la gran mentira general, que es la de la mesa, ¿verdad? Ya pactó la mesa. No tiene nada que ver, porque en la mesa la gente se vota a sí mismos.
los de Ciudadanos y los de los nacionalistas, etcétera, se votan a sí mismos, que no están votando al PP. Y por tanto, que se quedan en la mesa y son parte de la mesa y todos juntos tienen mayoría en la mesa. Y por tanto, no es lo mismo de lo que estamos diciendo en este momento. Y por tanto, desde esa perspectiva, me pareció que era un discurso que dijo lo que tenía que decir. Rajoy dista mucho de ser un mal parlamentario, ¿verdad? Yo creo que todavía es el mejor de la Cámara, de los que hemos visto en esta Cámara, no en otras legislaturas, y por tanto yo creo que ha hecho un discurso más que digno dentro de lo que hoy se podía decir. Cualquier cosa que sobrepasase eso sería entrar en el problema del iluso, la gente ha votado cambio y tenemos que hacer un cambio, ¿verdad? Yo quería destacar dos o tres cosas. ¿Me dejas un momento que vayamos introduciendo más totales de Rajoy, más discursos? Vamos a tener tiempo, Sí. pero así vamos un poco trufando, que Marina tiene más cosas preparadas porque llegaba Rajoy a este debate, a este discurso, después de haber suscrito ese pacto con Ciudadanos, así que hubo apelaciones a esta organización política. Sí, justo. Rajoy en el discurso de hoy ha hecho un balance de su gestión plagado de datos económicos y ha tardado exactamente 30 minutos en hacer su primera mención a los pactos de investidura que ha hecho con Ciudadanos y con Coalición Canaria, aunque ambos partidos han querido hoy distanciarse de Rajoy. Ojo a las reacciones que vamos a ver tanto de Albert Rivera como de Anoramas cuando mencionados por Mariano Rajoy. Tras el 26 de junio hemos avanzado mucho en la buena dirección con Ciudadanos y Coalición Canaria. También a ellos les agradezco su esfuerzo. Sinceramente, creo que están haciendo lo que hoy es lo mejor para los españoles. Decíamos que tardó 30 minutos en mencionar a Ciudadanos, pero mucho más tardó en decir la palabra corrupción. Al tema le dedicó exactamente 1 minuto y 34 segundos de su discurso, que duró en total 1 hora y media. La corrupción se persigue hoy más que nunca y los castigos son los más elevados que se han conocido. Nuestro país es más transparente. Disponemos de controles más férreos sobre la financiación de los partidos políticos, nuevos requisitos para los altos cargos y hemos puesto en marcha mecanismos para recuperar hasta el último euro robado por los corruptos. Todo esto, aunque, señorías, a nadie se nos escapa que estas propuestas solo serán verdaderamente útiles y efectivas si obtienen el compromiso de todas las fuerzas políticas. Bueno, veremos si eso del último euro robado por los corruptos se recupera. ¿Te ha parecido suficiente la mención que ha hecho al asunto de la corrupción, teniendo en cuenta la envergadura del problema? A ver, es que yo la política nunca la veo como una repetición instantánea de cosas que nacen y mueren en el mismo momento y luego tiene que nacer otro y volver como los niños, ¿verdad? La política es un proceso. En el último año, de la cosa que más se ha hablado en España, con muchísima diferencia, es de la corrupción. Por tanto, por cierto, en general bastante mal y con bastantes equívocos y con mucho populismo. Pero no se ha hablado de ninguna cosa más. Del Partido Popular se ha dicho todo, que está procesado, que lo de los discos, lo de no sé qué, lo del... Son hechos, Sí, ciertos, pero, ¿no? a ver, pero ¿habrá alguna cosa, casi podríamos hacer un concurso. ¿Habrá alguna intervención de algún líder en el último año que no se haya hablado de la corrupción, incluidos los del Partido Popular? Pues no creo, ¿verdad? Y por tanto, no será ese el problema, ¿verdad? No será este el problema. Por cierto, una parte importante de las cosas que dice que se hicieron son verdad, pero no las debían haber hecho. Algunos aflojamientos judiciales y algunas caídas de los procesos de los temas de los imputados y de las presunciones de inocencia, etcétera, deberían de hacerse de otra manera. Han hecho demasiado en ese terreno y por tanto yo creo que ese punto tal. Incluso habrá que recordar una cosa que yo dije aquí muchísimas veces, algún día me sacaréis en el tal. ¿Cuántas veces dije yo, cuántos meses estuve yo diciendo por qué el juez no se va a la sede del PP y recoge los ordenadores? Lo dije durante meses, en todos los programas. ¿Por qué no este señor que era este chico bien parecido?
Pedraz. Sí, Pedraz, sí. Lo veíamos allí por la acera aquella pasando por delante de un edificio de Madrid, siempre por la misma acera, debe ser la Audiencia Nacional. Bueno, es la entrada de la audiencia. Y yo decía, ¿y este tío qué hace ahí en vez de entrar? Y además ponía siempre el ejemplo. Entraron en los ayuntamientos, entraron en no sé qué, y no entran en la sede del PP. ¿Por qué no entraron? Porque no les dio la real gana. Y un partido cuando lleva 6 meses u 8 meses empezando a que le vengan a confiscar los ordenadores, a confiscarlos no, ¿cómo se llama eso? A incautar. Acaba por destruirlos. Acaba por destruirlos. Por narices. O Claro, sea, pues no, porque vamos a ver, y no se le puede acusar, Ya está de acusado. destrucción de pruebas. Bueno, acusado no, está imputado. No se le puede... No, un juez ahora imputa por lo que sale de los cerebros. De los miolos. De los cerebros. Pero, José Luis, Pero, a ver, no tiene ningún sentido estar 6 meses hablándose de este asunto, no ir a por la prueba y luego hablar de la destrucción de pruebas. No tiene ningún sentido, ni jurídico, ni legal, ni nada de nada. Tú no puedes estar guardando una factura por si te la piden 30 años. Solo guardas lo que tienes que guardar. Y solo es aquello por lo que, antes de que haya dado tiempo a la investigación, por eso se justifican las detenciones y todo eso, para que no destruyan pruebas, porque se entiende que la destrucción de pruebas se hace inmediatamente, no se hace un año después. Y por tanto, que no me vengan con monsergas ni jurídicas, ni jueces, ni legalidades, ni nada. Eso es una chapuza integral de proceso. Y ahora, si lo quieren sacar adelante con otra chapuza, no lo van a sacar. No lo van a sacar en Estrasburgo. Aquí sí, aquí se puede sacar. pero entonces te pregunto, ¿estuvo bien que destruyeran esas pruebas? A ver. Bien, el juez lo haría bien o mal. No estamos hablando de está bien o mal. Bien, vale. Está fatal que un juez que incumple absolutamente su obligación luego diga que la incumplió el Partido Popular. Eso es una mentira, una falsedad y una falta de profesionalidad que causa estupor absoluto. A mí me lo causó y a vosotros no os lo causó porque admiráis siempre esas figuras que van paseando por delante de la Audiencia Nacional. Pero es imposible de creer que no se hayan ido durante meses a buscar unos ordenadores que yo, siempre simpatizante de esa gente, pedí 1000 veces, pero ¿cómo tienen detenido al tío y no van a buscar los ordenadores? ¿Cuántas veces lo dije? ¿Alguna explicación, Pablo? Sí, que tenemos una justicia lenta, falta de Bueno, medios, pues ya etcétera, está, etcétera, ya etcétera. está. Cuidado, Bueno, muchas gracias. sin descartar que el juez a lo mejor haya estado excesivamente lento también por su parte. No, claro. Ahora, no lo quiero decir porque desconozco los pormenores del proceso, pero sí, efectivamente me llama la atención que el día después de detenerlo y de tomar la declaración y tal, no cogiera los ordenadores y los confiscara. No, 6 meses después. A ver, Por con eso, el asunto por de la corrupción, Lorenzo, me pedías... Sí, no, pedía un pouco por Sí, enfiar vale, co de antes, sí. porque na sesión de hoxe, para min, cambiando un pouco de Sí. tercio, houve 2 asuntos significativos. Un, que elexiron como día da sesión o día de descanso da Volta Ciclista. O digo porque como me estaba aburrindo, quería cambiar e me encontrei un documental da 2 e unha Volta Ciclista. E aí caí na conta de que Rajoy, que aquí eu creo que entendemos bastante ben, efectivamente non dá puntada sin Bueno, fío. pero mañá ten que estar No, pero que ele é moi Congreso. aficionado á Volta. Ele é Xa, moi bueno, pero aficionado á mañá Volta. ten que estar no perde Congreso unha non- durante todo o día, Pero además, perde ¿eh? unha non dúas. E además era bastante importante. E logo, eu creo que entendemos bastante ben cando decimos, e normalmente aquí falamos neses términos, digo en xeral, ¿no? Que o seu discurso, efectivamente, é aburrido, e que ten que ser aburrido. O sea, é que non nos damos conta que Rajoy está intentando, e está salindo ben, é dicir, non está facendo mal, de feito aumentou en votos, ¿no? Desde o primeiro momento está intentando aburrir. O sea, él non podía facer que ninguén espere hoxe un discurso ao revés, aburrido incluso os de Ciudadanos, que non aplaudiron. Puedo hacerte una pregunta solo brevísima, porque me lo contestas no habla. Desde hace un año, no esta tarde, desde las elecciones anteriores, ¿a quién has visto tú divertido ahí? No, estou de acordo. Ah, vale. No, estou de No, acordo. es que a ver si lo que no es divertido No, es la situación. estou de acordo, pero non Claro. me negarás que un bico no Congreso ou un claro. neno non introduce un pouco de colorido. No. Sí, colorido. Non dixen divertido. colorido sí, pero- Dixen colorido. pero el discurso es otra pero cosa. O discurso é gris. Pero Bueno, o que quero decir é pero que hay é que discursos o- parlamentarios que emocionan. Lord ¿no? de Castelar, Bueno, sí. que Pero que él no hay por qué pretende- sacar a... sí, No hay por Pero qué- que él pretende aburrir. O sea, Él que es- pretende es- aburrir. es una Pretende convencer- estrategia. Eu creo que sí, sin duda alguna é unha estrategia. É decir, Pero a ver, lo hace no- el día de la vuelta para que lo vea mucha gente y luego los aburre para que no lo vean. Eso era Era unha eso brincada, era sí. eso era unha coña, simplemente para decir que non dá puntada sin fío, o cal en galego significa que é un gran manipulador. E eso entende calquera, me parece. E además me parece que fai ben facer o que fai e que Pero no faga se desa entiende, forma. Lorenzo. A cuestión de aburrir. Lo hace para que lo vea mucha gente y lo aburre a la gente es un poco contradictorio. No, non dixen eso. Pero bueno, eu antes non te entendía a ti, ahora non me entendes a mí. É que o verán fai descansar as neuronas. A ver, a cuestión é moi simple. Eu creo que Rajoy, efectivamente, intenta ganar por cansancio. E o que intentou
negándose a asumir a investidura cando o rei o propuxo e facendo perder tempo. Xa nos olvidamos que o tempo o fixo perder Rajoy. E neste momento, bueno, efectivamente, non sei se é que non ten máis remedio que ir a investidura agora porque lle obliga a Ciudadanos, e ele preferiría ir despois do día 25, posiblemente seña eso, e en todo caso, a estrategia de ser monocorde, resistente, non lle foi mal. Non lle foi mal, eu creo que o que está facendo é o que leva facendo moito tempo, pero non nos últimos 6 meses, o leva facendo desde que perdeu as primeiras eleccións. Bueno, lo cierto es que mantuvo ese tono monocorde, excepto en un momento del discurso que fue cuando habló de Cataluña. Yo creo que probablemente estéis de acuerdo en el momento en el que él estuvo más... Sí, es curioso, además. Con más tono, digamos, fue esa parte del discurso. Déjame que lo escuchemos. Marina ha estado pendiente también de esa parte en la que se refirió a la cuestión catalana, digamos. ¿Cómo habló Rajoy? ¿Qué dijo? Pues nada, vamos a hablar de eso, pero si te parece antes vamos a hablar de los pactos que propuso el candidato popular, que ha renunciado en su intervención a intentar convencer directamente al PSOE de que se abstenga. Él prácticamente no ha hecho alusiones directas a los socialistas, la excepción ha sido para ofrecerle un pacto. Vamos a verlo, un acuerdo en la financiación autonómica. Además ha extendido al resto de los partidos pactos por la educación, por el I+D+I, por la energía, contra la violencia de género, por el futuro de las pensiones y también un plan de choque contra el desempleo, aunque hoy, como decíamos, sobre todo se ha detenido en el problema catalán. El único pueblo soberano es el pueblo español. Estamos hablando, por tanto, de los derechos de los españoles y el primero de todos ellos, el primero, señorías, es la capacidad de decidir sobre su propia nación. No digo que rechazamos la independencia porque la reclamen pocos. Digo que su pretexto, su excusa más fuerte, esa supuesta ansia popular insatisfecha y desatendida, carece de fundamento. Y no le corresponde al Gobierno interpretar la unidad. Lo que le corresponde es defenderla tal y como la entienden los españoles y la Constitución. La unidad, por tanto, es nuestro mejor patrimonio histórico, pero también la base más sólida y más segura sobre la que proyectar nuestro futuro. Es la casa que habitamos, es nuestra fuerza, la que nos permite forjar proyectos y realizarlos. Señorías, durante la última legislatura, mi Gobierno ha mantenido una total disposición al diálogo y a la cooperación con la Generalitat. Pero insisto, el primer requisito para que nadie se llame a engaño, para cualquier solución justa, es el respeto a la legalidad y a los derechos de todos los españoles. Bueno, pues esta fue la parte en la que se refirió de una forma explícita al asunto de Cataluña. Yo tuve la sensación de que era cuando estaba más animado Rajoy, que era la parte que le producía más emoción, digamos. Por lo menos fue la impresión que me dio a mí, no sé si lo viste tú de la misma manera. Sí, ahora haré referencia a eso porque además hay una cosa que sorprende mucho, que luego la comprobé en el análisis del discurso, ¿no? O sea, yo creo que el discurso se divide básicamente en tres partes. Una primera parte aproximadamente de 20 y tantos minutos en donde él explica por qué se presenta a la investidura, y son incontestables las tres afirmaciones. Primero, me presento a la investidura porque España necesita un gobierno. Segundo, me presento a la investidura porque he ganado las elecciones. Y tercero, me presento a la investidura porque no hay alternativa. Y son tres verdades como templos. Hay urgencia de tener un gobierno. Él ha ganado las elecciones con una diferencia muy grande sobre el segundo, la mayor de la historia de España, salvo cuando ha habido mayoría absoluta. Y tercero, no hay alternativa. Aquí nadie ha hablado de que haya alternativa. No se le ha oído jamás al líder que podría encabezar esa alternativa, Pedro Sánchez, hablar. Es más, cuando los periodistas le han preguntado unas 3.000 o 4.000 veces, 10 o 15 en cada rueda de prensa, nunca dice qué es lo que piensa hacer, ¿no? Hay una segunda parte del discurso que es realmente poco emocionante, y además en la que él se ve, que es cuando él expone el programa de gobierno de él y de Ciudadanos, donde yo creo que él es cicatero con Ciudadanos por una razón, porque él está intentando trabajar en dos hipótesis: la hipótesis de que son sus aliados y la hipótesis de que puede haber elecciones, y por tanto, si hay elecciones, no va a ser demasiado generoso con sus aliados, pero al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente generoso con quienes acaban de firmar un pacto con él. Y no hace ninguna referencia al Partido Socialista, ni una sola referencia, una mínima, sí, porque esto espera que no en esta ronda, sino en una segunda ronda pueda entrar. Y luego hace una tercera parte del discurso, que dura unos 20 minutos, que es la referida a Cataluña. Y efectivamente ahí se viene un poco arriba, lo decías tú antes, lo cual es explicable porque es algo que
es fácilmente... No, incluso se apropia, incorpora del derecho a decidir. Genera más emoción. No, pero a mí hay una cosa de eso que sí me ha llamado mucho la atención, que además pone de relieve algo que me preocupa extraordinariamente, que me preocupa mucho. Es el único momento en el que la Cámara lo ha abucheado. El único momento. Luego lo comprobé en el análisis. Solo hay un momento en el que lo abuchea la Cámara. No lo abuchea cuando habla de corrupción, no lo abuchea la Cámara en ningún momento, salvo en ese momento. Claro, el abucheo no puede ser de los diputados nacionalistas, pues son muy poquitos para que se note un abucheo. Si el abucheo lo hacen los de Esquerra Republicana, más los de Convergencia Democrática de Cataluña, más los del PNV, que deben ser unos 16 o 17 en total, o 18, eso no se nota. El abucheo lo hace el conjunto de la Cámara, que está en la oposición, y por tanto el Partido Socialista. Y esto me preocupa extraordinariamente, porque el momento en el que lo abuchean es cuando él dice, he intentado por todos los medios esto, llegar a acuerdo con la Generalitat. He mantenido una gran colaboración. Una disposición al diálogo con la Generalitat. A ver, espera, que tengo yo aquí el discurso. Dice una disposición al diálogo. A ver si lo encuentro, si veo primero. Continúa, lo busco y luego os digo exactamente entonces, lo que lo dice. ¿qué ocurre? Que ese abucheo de la Cámara, que es el abucheo de los socialistas, como es obvio, porque si no, no suena abucheo en la Cámara, es algo que me preocupa extraordinariamente. Cuando lo estaba viendo, lo vi entero el discurso en mi casa, cuando lo estaba viendo... Perdón, he mantenido una total disposición al diálogo y a la cooperación con la Generalitat. Disposición al diálogo, lo cual es absoluto. Son muchos los ámbitos en los que hemos trabajado juntos, son muchos los ámbitos en los que hemos trabajado juntos y son muchos los beneficios que se han generado y muchos los perjuicios que dicha colaboración ha evitado a los ciudadanos. Y luego especifica cuáles son los perjuicios, a través del fondo... Hemos evitado el default, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me preocupa, insisto, no es que los nacionalistas lo abucheen, esto es explicable, porque los nacionalistas parten de la teoría de que lo que ocurre en Cataluña es culpa del Partido Popular. Lo grave es que lo abucheen los socialistas, porque ese abucheo significa, indefectiblemente, que colaboran, es decir, que comparten la teoría de que el problema de Cataluña lo origina el PP, que es, desde mi punto de vista, una falsedad absoluta y una irresponsabilidad absoluta. Es decir, que esto me preocupa profundndamente, porque este es un tema central en la política nacional. Esa teoría la mantiene el Partido Socialista y más gente, claro. Pero a mí que lo mantenga más gente no me preocupa. Es decir, a mí lo que digan los nacionalistas... ¿Te preocupa por la deriva del partido? A ver, pues... que está el partido. Me preocupa mucho. A ver, espera, Pablo por la apelación al Partido Socialista. Yo simplemente creo que en el Partido Socialista no hay nadie que piense que el problema de Cataluña lo origina Rajoy. Lo que sí hay es mucha gente que piensa que se ha gestionado mal el problema catalán por parte de Rajoy y que incluso por parte del Partido Popular con Rajoy y antes de Rajoy se ha exacerbado el problema catalán. Esta será una visión más o menos discutible, pero me parece, la apreciación me parece razonable. Lo que tú dices, Roberto, no, es decir, nadie en el PSOE, creo yo, piensa que el problema lo haya originado Rajoy. Tendría que haberse dado un golpe en la cabeza. El PP es una fábrica de independencia. Pero vamos a ver, la expresión, el Partido Popular es una fábrica de independentistas, es una expresión habitual, que yo no sé si compartís. Pero tú se lo compartes. Vamos a ver, yo no lo diría así. Yo lo que sí diría es que el PP ha exacerbado un problema que estaba latente en Cataluña y que estaba ya en Cataluña. Es decir, ha echado gasolina al fuego, o leña al fuego. Déjame que diga, hay una cosa que me parece importante decir. Vamos, el Partido Socialista estuvo de acuerdo, mejor dicho, el Partido Popular estuvo de acuerdo, porque quien gobernaba era Zapatero, cuando se enfrentó el problema del País Vasco, que se enfrentó exactamente igual, suspendiendo esto, recurriendo el plan Ibarretxe, votando en contra primero, recurriéndolo después, rechazándolo en la Cámara, etcétera, etcétera. Y en ese momento, la sesión se celebró en abril, me parece, del 2005, el discurso de Rubalcaba, ministro, y Rajoy, líder de la oposición, fue prácticamente coincidente y en la votación, por si alguien no lo recuerda, votaron 313 votos, 313 diputados, entre ellos los del Partido Socialista y los del Partido Popular, en contra del plan Ibarretxe, Por tanto, no hay una manera distinta de gestionar el problema, Pablo. Lo que hay es un cambio de posición radical del Partido Socialista que no tenía ningún interés en el País Vasco, porque era un partido irrelevante en el País Vasco, y que cree que gestionando equivocadamente, como lo ha hecho, el problema catalán,
va a aumentar su representación. A ver, y lo que ocurre es que se acaba convirtiendo, esto A ver, estaremos de acuerdo, no quiero en un extenderme problema- mucho un en este partido asunto, marginal así en que Cataluña. os pido... El PSC es hoy un partido marginal en Cataluña que ha cambiado de posición en el tema del referéndum 5 veces y que va a volver ahora a cambiar de posición. os pido intervenciones Bien, sucintas en este asunto, que el todavía PS tenemos que hablar de la oposición, que Bien, está allí Pablo el Carvalho ya PSC preparado. no es marginal en Cataluña, eso ¿no? en primer lugar, En y por comparación descontado, con lo que fue. en comparación con lo que fue ha descendido, pero decir que el PSC es marginal en Hombre, es un Cataluña pa- es el no país es que hizo ajustarse a la realidad. ha pasado de ser el primero a ser el quinto. No es ajustarse a la realidad decir que el PSC es un quinto partido debe ser marginal lo en que Cataluña. Bien, a partir de ahí, estás hablando del tema del País Vasco en el año 2005. Creo, francamente, que objetivamente la situación es totalmente diferente la que hay en Cataluña hoy a la que había en el País Vasco en el año 2005, incluso la que hay en España a nivel general. Por tanto, A no ver, son, sí, no son pero muy comparables. brevemente, espera, Lourenço y después tú. Primero porque, A ver, porque la mayoría a ver. social, cuando Ibarretxe lanzó la aventura, porque lo que fue una especie de aventura, no había suficiente caldo de cultivo en el País Vasco para lanzarse a eso. Tanto como para aprobarlo por mayoría absoluta en el Parlamento. Mientras, para aprobar la iniciativa sí, pero no había en la sociedad vasca, creo yo, tampoco, insisto que estamos hablando de un tema de hace 11 años, no había el caldo de cultivo en la sociedad vasca para lanzar esa iniciativa. Y sin Venga, embargo, a ver, en Cataluña Lourenço, sí. brevidade, Muy por breve, favor. Solo totalmente de acordo co que dice Pablo. Pablo. Entón, entonces, porque efectivamente pasaron aínda estaba actuando ETA, ou as circunstancias foron desa forma, a posición do conxunto dos partidos é diferente, e hai outra proba ademais. Dicir, ninguén rompeu o diálogo en ningún momento co PNV. Neste momento, un dos datos, antes Roberto dabas un dato que é importante, non? Nunca houve tanta distancia entre o partido máis votado e o seguinte partido, de acordo? Pero tampouco nunca houve, e xa o dixen máis dunha vez desde o mes de decembro, dos partidos na democracia española, desde que existe no ano 77, dous partidos a maiores que teñan máis de 35 diputados. E ademais tampouco ocurriu nunca que vascos e catalás, e os catalás son máis de 25 diputados. Nacionalistas vascos e cataláns, queres decir? Para os partidos, falo de partidos, vascos. Non digas vascos e cataláns, dices Xa sei, Roberto, vascos pero e cataláns. ese enredo... No, pero é un enredo que é importante aclarar, porque Estou falando dos partidos, Roberto, partidos. Claro, pero os partidos nacionalistas, non vascos e cataláns. E os partidos cataláns, sexan os nacionalistas, que algunos se definen como tal, están fora e excluídos de calquera posibilidad de negociación. E esos son 40 diputados, 35 diputados. E eso se nota, claro que se A nota. ver, pero non están brevemente, excluídos, a ver, están a ver, autoexcluídos. No. A ver, ¿Cómo non, hombre, cómo non? No, despois do plan Ibarretxe, houve negociacións co PNV. E todo o mundo negociou co PNV. Sí, pero ¿cómo se solventó el problema de Ibarretxe? Marchándose Ibarretxe. Marchándose Ibarretxe. Si acabáis de decir que non se pode marchar Rajoy. O final, no, Ibarretxe era o máis final votado do plan tamén. Ibarretxe, Lorenzo, foi que a Cámara rexeitou o programa, recordamos. o proxecto por 313 votos en contra. recordamos. 313, e Ibarretxe se marchou. A ver, José Luis, veña. A ver, yo quiero traer otra vez Pero aquí no podemos votar y fuera todos los explicar partidos. por qué Rajoy se subino arriba en un tema que me contradice algo en la interpretación del discurso. Todo lo que dijo hoy sobre el tema catalán ya estaba dicho y por tanto se lo pudo ahorrar como ahorró otras cosas que ya estaban dichas. ¿Por qué no se lo ahorró? Porque él estaba haciendo una cosa de suma importancia. Primero, hay que verlo en el contexto de dos cosas que sucedieron muy breves, una ayer y otra esta tarde. La primera es que ayer Ciudadanos le puso como línea roja al PP pactar con el PNV, con lo cual viene haciendo la misma maniobra que hizo con el Partido Socialista. con el Partido Socialista Claro, y Podemos, sí. y por tanto haciendo inviable lo que podría ser una coalición razonable. Es cierto que el PNV seguramente no se estaba dejando querer, pero cuando se habló de que podía quedar para después del 25, lo que dijo Ciudadanos es, si hace coalición con el PNV, se rompe la nuestra. Sí. Y por tanto, en cierto sentido, Le da manos libres estaba al- soldado. al- Pero yo creo que eso era una A parte, ver. pero esa no es la importante. La importante es que si vosotros veis lo que dijeron al terminar los representantes de los partidos independentistas catalanes y del PNV en un discurso Sí, lo vamos a escuchar. extraordinariamente tal, yo creo que lo que hizo Rajoy fue reforzar la imposibilidad, la línea roja del PSOE, del Comité Federal. Es decir, después de lo que dijeron esta tarde, en que los tres afirmaron que si no está el derecho de autodeterminación y la fijación del referéndum, no puede haber ningún tipo de pacto, el pacto Condiciona al PSOE de alguna el PSOE manera. queda absolutamente Bueno, Aitor condicionado. Esteban Y yo creo especialmente que estaba contundente estuvo, provocando, efectivamente. yo creo que estaba provocando esta situación. Aitor digo que no está Esteban apuntado muy sin fío, contundente pero no creo diciendo que sea tan que si listo. tenía pocos frentes el PP. No. Bueno, vamos, Sinceramente, vais a no tener, creo que sea tan listo. vais a tener ocasión. Pablo Carvalho, muy buenas noches. Enseguida nos vas a contar todo lo que tiene que ver con el resto, con la oposición.
nos interesa mucho escuchar qué pasó en Ciudadanos, porque parece que ese pacto, ese acuerdo, tiene alguna grieta, que quedó de manifiesto casi en el tono de Girauta, pero después también en otras intervenciones que se hicieron coincidiendo con el discurso. Pero va a ser después de esta pequeñísima pausa de publicidad. No se vayan, sigan con nosotros, que tenemos una parte interesantísima a partir de ahora.